Bueno, en el poquito tiempo que tenemos, como ya estamos terminando nuestro periodo y pasado mañana ya estamos en Rosh Chodesh Nisan, ya estamos a básicamente 2 semanas del Hag. Entonces aquí una idea sobre el tema de la matzá y el hametz, o la matzá y el man, que aparece un poco en los escritos de nuestros jajamim. El Zohar HaKadosh dice en un lado lo siguiente, directamente en la traducción: 2 panes comió Israel. Uno cuando salieron de Mitzrayim, llamado matzá, pan de pobres, lejemoni, y uno en el desierto, que es el el man, el lejem que viene del cielo. Uno en Pesach y otro en Shavuot. Como está escrito, de aquí que yo los voy a hacer llover a ustedes pan del cielo. Y por eso el corbán que se trae en Shavuot es lejem, es de pan. ¿Sí? Se traen 2 shtea lejem, se sacrificaban 2 panes de hametz, ve a la lejem, y sobre ese pan se traían otros sacrificios. ¿Por qué? Porque el lejem, el pan, era lo principal en la fiesta de Shavuot. Entonces, aquí vemos de que tenemos 2 panes que comió Bnei Israel, que comieron los Yehudim en el desierto. Uno se relaciona con la fiesta de Pesach y otro se relaciona con la fiesta de Shavuot. ¿Qué? Y a pesar de que el man se comió durante 40 años, sin ninguna duda, y no solamente es un pan que se lo puede conectar con la fiesta de Shavuot, pero tiene una relación más especial con la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque el man era un alimento especial. Sí, el Midrash dice: Lo nitna a Torah ela leochlei haman. La Torah fue entregada para los que comen el man. No solamente por el hecho de que viene del cielo y no hay que trabajar para recibir ese pan, y por eso hay tiempo para estudiar Torah, sino más que nada por la esencia misma de ese pan, de ese man, que preparó a Bnei Israel para que puedan recibir la Torah. O sea, el man tenía una característica espiritual especial que permitía o que permitió de que el pueblo de Israel se conecte con la Jochma, con la sabiduría de la Torah. O sea, el man de alguna manera construyó la parte corporal del pueblo de Israel para que ese cuerpo pueda ser el kli, pueda ser el utensilio, el receptáculo adecuado de la Jochma de la Torah. Esa era la característica que tenía el man. Muy bien. Entonces vemos de que el man tiene una fuerza espiritual muy especial en lo que implica de su forma de consumirlo de una manera de Kdusha, y por eso obviamente el man tenía muchas alajot especiales. No se podía guardar para el otro día. O sea, tenía el comportamiento con el man no era un comportamiento normal como con cualquier otro alimento. Hazal dicen de que no había desechos del man, o sea que no tenían necesidades por comer el man. ¿Sí? Si había necesidades era por comer otros productos, otros alimentos, pero del man, así dicen Hazal, ¿sí? De que se absorbía todo en el cuerpo y no había necesidades de ese tipo de alimento. Por eso vino un poquito la queja, ¿no?, de Bnei Israel, porque querían sentir de que eran hombres normales y no que pitón comen y como si fuera aire, como si fuera espiritualidad. ¿Najón? Bediuk, no podían decir Asher Yatzar.
El man no permitía decir Asher Yatzar. Entonces, Bechol Ofen, de acuerdo a esto, ¿sí? Entendemos básicamente lo que simboliza el man. ¿Okay? Y eso también nos va a permitir entender un poquitito más a profundidad el simbolismo de la matzá. Porque así como dice el Zohar de que Am Israel comió 2 comidas en el desierto, y Kabubán de cada vez que venía Pesaj otra vez, ¿qué comían? ¿Qué comían en Pesaj? Matzá. Cada año que llegaba Pesaj comían matzá. Entonces la matzá y el man, conectado con los Shtei Alechem, con los 2 panes que se traían en la fiesta de Shavuot, entonces nos enseña de que aquí había 2 tipos diferentes de alimentos y que cada uno cumplía con otra función. Entonces vamos a continuar con esto. ¿Okay? El Zohar continúa hablando del tema del Hametz y dice lo siguiente. Ahora tienes que observar que en Pesach salió Bnei Israel, Nafku Israel, salieron Bnei Israel, Minahama, de un pan que se llama Hametz. Como dice el Pasuk, Velo yerae lecha Hametz, que no se verá en ti ningún tipo de Hametz, Kikol ochel machmetzet, o sea, de que el Yehudí en Pesach debe apartarse y dejar de comer y de tener pertenencias de Hametz. ¿Cuál es el motivo? Pregunta el Zohar. Por el valor de aquel pan que se llama matzah. Entonces, Am Israel tiene que dejar de comer Hametz. ¿Y por qué? Por el kavod de la matzah. Entonces, hay que entender qué significa esto. Entonces, si es tan grande el kavod de la matzah, ¿por qué cuando pasan 7 semanas llegamos a Shavuot y qué comemos en Shavuot? Que se sacrificaba 2 panes que eran de qué? Eran Hametz. Entonces, ¿por qué cuando llega Shavuot, ¿sí? Que aparentemente ahí Bnei Israel recibieron un pan que era todavía más elevado? Ahora, y dijo, ¿qué pan más es más elevado? ¿La matzá que nosotros preparamos o el man que recibía Bnei Israel del cielo, que dijimos que simboliza lo que es el alimento de Shavuot? ¿Okay? Y que se conecta con el korban que se traía en Shavuot, que era Shtei Alechem, que eran 2 panes hechos a base de Hametz. ¿Okay? Como dice la Torah, Hametz teafena, que hay que preparar, es el único, ustedes saben, la Mishnah en Masejet Menachot dice de que en el Bet HaMikdash no había korbanot Hametz. Todos los korbanot, todas las menachot, todos los sacrificios vegetales eran matzah. Se cuidaban que no fermenten. ¿Sí? Afilu los 12 panes que se colocaban en el shulchan, en la mesa, y que se comían cada Shabbat, eran matzah. O sea, ¿no? De que la Torah los llama lechem apanim, ¿no? Así los llama la Torah. Se llamaban lechem, pero bueno, lechem, la matzah, ¿qué es? También es lechem. La pregunta, ¿qué lechem? Si es lechem hametz o lechem matzah. Entonces, dice la Mishnah, había solamente 2 excepciones de lechem hametz en el Bet HaMikdash. Una, lo que se traía en Shavuot, 2 panes de hametz. Y la otra, cuando se traía el korban todá. Que hablábamos hace algunas semanas del korban todá, de agradecimiento. El korban todá se traía un sacrificio animal conjuntamente con 40 lechamim, con 40 panes, de los cuales 30 eran matzah y 10 eran hametz. Pero el korban todá, como van, era un korban particular que traía cada persona cuando se había curado de una enfermedad o cuando se había salvado milagrosamente de algo. Ahí hay varios motivos que trae la Gemara, que traen Jajamim. Pero cotidianamente en el Bet HaMikdash no se sacrificaban menachot, sacrificios vegetales que eran hametz. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado nos dicen que hay que dejar el hametz de lado para
consumir la matzá en la fiesta de Pesaj, pero de repente cuando viene la fiesta de Shavuot nos dicen exactamente todo lo contrario. Nos dicen que tomemos justamente hametz. ¿Qué? Ahora, si tú dices que no hay que comer hametz por el honor de la matzá en la fiesta de Pesaj, entonces ¿qué pasó en Shavuot? Porque en la fiesta de Shavuot de repente ese honor desaparece y nuevamente comemos hametz. ¿Ah? ¿Qué mal? El man. De Seder. Pero aquí estamos hablando de que en Shavuot se trae un korban que está hecho a base de hametz. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo el Zohar? El Zohar dijo, caja. Dijo, ¿qué dijo? Dijo de que hay que dejar de lado, ¿qué? Por el kabot de la matzá, hay que dejar de lado el hametz. ¿Mejor? Nosotros ya vimos de que el man es un alimento más elevado que la matzá. Ya lo explicamos. El man es el alimento que nos permite recibir la Torah. Entonces, si por la matzá hay que dejar el hametz de lado, entonces por el man, ¿verdad que hay que dejar el hametz? Entonces, ¿por qué en Shavuot tenemos que traer un korban que está hecho a base de hametz? ¿Qué? No entendí lo que dijo. Otra vez. Nosotros en Pesaj, ¿qué hacemos con el hametz? Lo anulamos, lo dejamos de lado, no lo comemos, no lo poseemos. ¿Por qué? Dice el Zohar, ¿por qué? Porque le tenemos que dar kabod a la matzá. Que la matzá es un alimento, aparentemente, de acuerdo a esto, más elevado que el hametz. Tenemos que entender ese concepto, pero eso es lo que dice. Entonces, si es así, ¿por qué en Shavuot, que consumimos un alimento todavía más elevado que la matzá misma, que es el man, entonces, ¿por qué el korban que traemos en Shavuot justamente está hecho a base de qué? De hametz. Si en Pesach no se aplica el hametz, menos en Shavuot se tendría que aplicar el hametz. ¿Quiere decir que el man tenía hametz? No, el man era man. El man no era hametz, el man era... No, el man no era ni hametz ni matzá, no era un cereal. No está hecho a base de cereal. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos la matzá y la ponemos por encima del hametz, ¿no? Y nos despojamos del hametz y no consumimos hametz, entonces verdad que sí, en Shavuot, básicamente el alimento que simboliza Shavuot es el man por su nivel espiritual, entonces verdad que eso debe desplazar el hametz totalmente. Entonces, ¿por qué no lo desplaza? No solamente que no lo desplaza el hametz en Shavuot, el man, sino que al contrario, la Torah nos dice que hay una mitzvah de traer un sacrificio de hametz en Shavuot. ¿Cómo puede ser? Se haya conseguido elevar lo físico al nivel de que ya el hametz. Caniré que en Pesaj hay algo que todavía no me permite contactarme con el hametz, que en Shavuot sí me permite, pero eso es lo que hay que entender. ¿Qué? Y además termina el Zohar diciendo que en Matán Torah, como es sabido, se anuló la fuerza del Yetzer Hara. Hazal dicen de que Am Israel cuando recibió la Torah se elevó al nivel de Adam Rishon antes del pecado. Y cuando hicieron el Geta Egel volvieron a la situación después. Pero ese era el nivel de Am Israel. ¿Qué? Y la Torah, por supuesto, se considera la liberación del Yetzer Hara. Como dice el Pasuk, Harut a la lujot, al tikere Harut el Jerut. La Torah se considera la libertad del Yetzer Hara, que la persona no está subyugada a las fuerzas del mal. Y nosotros normalmente cuando hablamos del hametz, ¿de qué hablamos? ¿Qué simboliza el hametz? El Yetzer Hara, el hametz. El hametz simboliza lo leudado, el orgullo, el ego, que es el Yetzer Hara. Y justamente en el día que teóricamente nos liberamos del Yetzer Hara, nos dicen, sacrifiquen hametz en Shavuot.
Entonces, Behemet, vemos aquí de que el sacrificio del Shte Alechem está conectado con el man, y la Torah nos ordena de traer este Korban, ¿okay? Y ese punto es el que tenemos que entender. Ustedes saben de que en las palabras de la Torah Primit, la matzah es denominada Nahama de Me'emanuta, el pan de la emuná. Así está denominada la matzah. El Zohar trae para esto un ejemplo. Un rey que tenía un hijo único, que estaba débil, que estaba enfermo. Como van con una persona enferma, hay que cuidarla, que no se enferme, sino que se cure. Un día el hijo dijo que tenía hambre. Y dijeron que coma el hijo del rey este alimento que lo cura. O sea, era un alimento, una especie de medicina, un alimento curativo. ¿Qué? Y hasta que no termine de comer ese alimento, o sea, ese alimento que básicamente era como una especie de no. El Zohar dice de que era un alimento curativo. Ese príncipe, ese hijo del rey, no puede comer ningún otro tipo de alimento. Todo otro tipo de alimento le puede provocar perjuicio y hay que sacarlo totalmente de ahí. Lo único que puede comer el príncipe momentáneamente en su enfermedad, en su debilidad, es ese tipo de alimento. Hicieron así. Le dieron de comer ese alimento curativo y se curó. Baruch Hashem. Se curó. ¿Y qué pasó cuando terminó de curarse? Volvió a comer todo lo que... Oh, mi canule ala, desde ahora en adelante puede comer todo lo que quiere, todo lo que desea en la medida adecuada y no va a ser dañado por ese alimento. ¿Entendieron el mashal? ¿Najón? El ejemplo. Sotomeret. Aquí estamos hablando de una persona, ¿sí? Dice el Zohar, el ejemplo, y el nimshal, la metáfora, la alegoría es cuando Bené Israel salió de Mitzrayim, ¿en qué situación estaba? Muy bajo. ¿Ah? Muy enfermo. Muy enfermo, Dios. ¿Qué? Zotomeret, Bené Israel cuando salieron de Mitzrayim, lo havaya de ikra veraza de memanut, o sea, estaban totalmente desconectados de la emuná. Estaban en 49 niveles de Tuma. Dijo a Kadosh Baruj Hu, cuando una persona está enferma, hay que darle un alimento curativo. No pueden comer otra cosa. Entonces, hasta que no coman ese alimento curativo, no se les puede dar de comer ninguna otra cosa. Primeramente tienen que llenar las energías de este alimento para curarse espiritualmente y poder volver a la emuná que habían perdido. Entonces, ¿por cuánto de achlu matzah? ¿Por cuánto que comieron matzah, que es la curación? Entonces, en ese momento volvieron a tener emuná, empezaron a crecer en emuná. Dijo a Kadosh Baruj Hu, de ahora en adelante pueden volver a contactarse con el hametz y ya no les puede provocar daño. Entonces, ¿qué es la matzah? Cuando una persona come matzah en Seder Pesach, ¿qué recibe? Según este Zohar. ¿Qué recibe? ¿Emuná? ¿Emuná? El Yehudí cuando come matzah en Pesach, si tiene dudas de emuná, que coma matzah en Pesach. El momento que coma matzah en Pesach, la matzah le refuerza su emuná y se cura.
Cuando ya estás curado y tienes suficiente emuná, ahora puedes empezar a comer otras cosas también. Como vacunado. ¿Ah? Puedes comer otras cosas que Bediu. estás vacunado por un año hasta el próximo mes. Bediu, mejor. Allá, el Zohar utiliza las palabras que Am Israel no sabía el ikar, el fundamento y el secreto de la emuná. Tenemos que entender esto. O sea, Am Israel estaba imbuido dentro de la idolatría. O sea, de que la esclavitud, nosotros sabemos de que no solamente era física. Pero de acuerdo a esto, en realidad, la principal esclavitud de Am Israel en Mitzrayim fue espiritual, ideológica, cultural. Am Israel estaba en los 49 niveles de Tuma. Y esto realmente requiere de una explicación. Nosotros sabemos de que hay un pasuk que dice Ze leumat ze asa Elokim. Akadosh Baruj Hu siempre creó en el mundo dos fuerzas, una en contra de la otra, exactamente paralelas. ¿No? Existe la fuerza del bien y la fuerza del mal, el Yetzer HaTov, el Yetzer HaRa, el Gesed y el Din. Siempre, o sea, todo funciona de manera paralela. ¿Qué? Y así como tenemos el mundo de la Kedushá, de la santidad, tenemos el mundo opuesto, que es el mundo que se denomina el mundo de la Klipá, de la cáscara. O sea, tenemos el fruto y tenemos la cáscara. ¿Qué? Cáscaras. Tenemos cáscaras, una se llama Amalek, otra se llama Mitzrayim, otra se llama Edom. O sea, tenemos diferentes niveles o tipos de klipot, de fuerzas espirituales negativas y positivas. Y cada una en su nivel negativo tiene su paralelismo en el mundo de la Kedusha. Entonces, cuando una persona tiene una debilidad en un cierto punto de Kedusha, ¿eso qué significa? En el otro lado la fuerza. Eso significa que la klipá, que la cáscara paralela a ese punto de Kedusha, justamente es la que ahora va a tener ¿qué? Más fuerza. Es la que se va a levantar. ¿Sí? Es como cuando viene un enemigo. ¿Por dónde ataca el enemigo? Por el punto débil. ¿Ah? ¿Najón? El Yetzer Hará no le viene a uno a atacar en lo que sabe que va a perder desde un principio. ¿Najón? El Yetzer Hará te ataca en lo que sabe que te puede vencer, en lo que no, no. Como la canción de Breslev, en Purim. ¿Cuál? Klipat Amalek. Najón. Entonces, se puede entender que por medio de esa klipá, de esa cáscara, nosotros podemos descubrir cuál es nuestra debilidad. O sea, cuando tú ves de que tienes una dificultad en algo, eso que implica que en eso estás ¿qué? Débil. Y en eso tienes que luchar. Y en eso hay que hacer el tikkun. ¿Cómo? Cuando viene Paró y empieza a levantar cabeza en algo, ¿eso qué significa? Que ¿quién está débil en ese punto? Am Israel. Otra vez. Cuando viene Paró a manifestar su fuerza en un punto espiritual de manera negativa, eso es el síntoma de quién tiene que hacer el tikkun de ese punto negativo. Bnei Israel. Zotomeret, Paró viene a detectar a nosotros en dónde tenemos que hacer el tikkun. Así que Paró no tiene la culpa. Él simplemente es un instrumento para que detectemos nosotros, Am Israel, dónde está nuestro punto débil. Opa. Interesante. Podríamos decir. Muy interesante. Paró. O sea, Paró no Najón. Lo que pasa es que la clipá, como cumple con esa función, al final termina también acabándose. Pero, Najón, ese es un punto que hay que analizar. ¿Qué? Pero hay que... bueno, la pregunta, entonces, sí. Ya que nos ayuda el Yetzer Hará, nos ayuda a detectar, Najón. Entonces ayudémoslo.
En verdad, No, yo el estoy hablando diet- en serio. el di- O sea, en el O sea- sentido, no conviene eliminarlo porque él es una, Hashem lo pone de Najón. de... No, estoy muy de acuerdo, pero el punto es de que Paró es el punto de Najón que viene a detectar la debilidad. Y ahí tienes que trabajar en qué? En ti mismo para quitar esa debilidad y reforzarte. En el momento que tú te haces el tikkun a ti mismo, automáticamente te deshiciste de quién? De Paró también. O sea, es el mismo paquete. La debilidad que tú tienes solamente que está en Paró en todo su esplendor. O sea, él te trae el punto con toda la fuerza y te dice, ojo, fíjate, yo soy Paró, ahí ese punto lo tienes tú también. Tú tienes tu pequeño Paró también ahí adentro. No, pero lo ¿Qué? interesante es que no, una vez que nos muestra ese punto débil, no hay que eliminarlo. Si ¿Ah? nosotros eliminaríamos a todos. No, cuando eliminas el punto débil, entonces ya te curaste. O sea, ¿verdad? Hay que, mientras la enfermedad existe, hay que tener un detonante, alguien que lo detecte. Pero si ya te curaste, ¿para qué necesitas alguien que detecte lo que no existe? Pero siempre tendrás batallas que luchar. Beseder, entonces va a venir otro. No va a ser Paró, va a ser otro. Bueno, Seguir mejorando. Cada galut tiene otro detonante, Yo otro... siempre hago la misma pregunta, todavía no encuentro la respuesta. El tema, por ejemplo, del éxodo de Egipto, ¿Qué? que verdad que es un tema espiritual también, la salida, ¿Verdad? batalla. ¿Verdad? ¿Sucede una vez en la vida del Yehudi? ¿O tiene varias? No, cada año, eso también lo vamos a ver. Cada año salimos nuevamente de Mitzrayim. Sí, el ejemplo es de que es como conocen el túnel del tiempo. O sea, tú estás en una posición y el tiempo va pasando a tu alrededor, pero luego vuelve al punto de partida. O sea, nosotros volvemos al punto de partida de Yetziat Mitzrayim y al punto de partida de Shavuot y de Matan Torah, etcétera, etcétera. ¿Ah? Najón, Ulay más alto, Najón, cada vez más cerca de la Geula, Najón. No en espiral, como se dice. Ya fe. Akshab. Entonces, el Ari Akadosh dice lo siguiente. Por cuanto que toda esa generación estaban mibchinat da'at, o sea, en el aspecto del conocimiento. Y es sabido que cuando uno provoca algún daño abajo, en alguna midá, en alguna cualidad, eso provoca que se refuercen las fuerzas negativas, las klipot, las cáscaras. Sí, ¿cómo se llaman esos bichos que comen la sangre? ¿Cómo se llaman? Los chinches. Por eso es- Bekitsur. ¿Saben de qué se alimenta la clipa? Sanguijuelas, ¿sí? Las que a veces hay que majomer. Allá, las que... Así me comentaron en algún momento, no sé. Que se van en invierno y vuelven en verano. Allá. Me contaron que las prenden en frasco también. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Avinagradas? ¿Eh? ¿Con vinagre las venden o qué? No, Ah. que las prenden en frasco. Las encienden. Biur Hametz. Después también hacen eso. Hace un corbán con la Entonces, la clipa se tiene que alimentar de algo. Entonces, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de esa hulsha, de esa debilidad que hay aquí abajo. Y por eso Israel llegó a Mitzrayim, porque Mitzrayim, que es esa clipa, esa cáscara que justamente va en contra de todo lo que es el conocimiento divino. ¿Ken? Por eso Mitzrayim viene de Meitzarim o de Meitzar, o sea, sí, o sea que estrechar, Bediuk, Najón. Y por eso Paró tiene las mismas letras que Oref, que Nuka, o sea, lo que está detrás de lo que sería el pensamiento, lo que sería el Sejel. Y por eso
la julshá, la debilidad de Am Yisrael básicamente era una julshá de da'at, de conocimiento. Como dijimos antes, de emuná, de fe. Y por eso Israel de aquella generación, ¿quién? ¿Sí? Que se lo denomina en Hazal Dor De'a, la generación del conocimiento. O sea, fue una generación que llegó a elevarse en su emuná, en su conocimiento, pero eso gracias a que salió de Mitzrayim, a que logró reforzarse en ese punto. Y por eso tuvimos que subyugarnos justamente a Paró y a Mitzrayim, que como decimos son la clipá, son la cáscara opuesta a ese da'at elokit, a ese conocimiento, a esa emuná en Akadosh Baruj Hu. Pero todo eso es ¿por qué? Porque nosotros nos debilitamos en nuestra emuná, en nuestro da'at. Pero da'at y emuná no son la misma cosa, ¿no? Da'at, najón, pero es un da'at conectado con la emuná. En este punto estamos hablando de un da'at que se conecta con la emuná. ¿Sí? Y por eso todo el tema del galut en Mitzrayim fue corregir, fue letaken todo ese punto. Y eso es lo que logramos cuando salimos de Mitzrayim. Entonces, según lo que dice aquí el Ari HaKadosh, el jet de Am Israel, el pecado de Am Israel, o el tikkun que tuvo que lograr, es el tikkun del dat. ¿Y por qué justamente llegamos a Mitzrayim? Porque Kanirek en Mitzrayim se encontraba toda la fuerza opuesta a ese dat que también estaba débil en nosotros, que era la klipa. ¿Okay? Arei, cuando viene Moshe y le dice a Paró que deje salir a Bnei Israel de Mitzrayim, ¿cuál es la primera respuesta que le da Paró a Moshe? Lo yadati et Hashem. No conozco a Hashem. O sea, ani lo ma'amin ba Hashem. ¿Quién es ese Dios del que me hablas? ¿Sí? Tomeret, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la ideología espiritual de Paró? La idea de que ein da'at Hashem, que no hay conocimiento de Hashem, que no hay emuná en Akadosh Baruj Hu. Y eso es un pgam de emuná, es una debilidad en emuná. Y los dos, la emuná y el dat, son el contacto con Hashem. ¿Sí? Y por eso, Paró básicamente era un hereje en la creencia de la existencia de Dios y su supervisión. Y ese fue su pecado. Y nos enseña el Ari que todo eso en realidad, ¿de dónde proviene? Eso proviene de la julshá, de la debilidad que tenía ¿quién? Que tenía justamente el pueblo de Israel. Esto de que justamente la visión es al revés. ¿Por qué Paró puede subir, puede tener fuerza y éxito en su idea, en su forma de pensar, en su ideología? Porque cuando Am Israel está débil en su emuná, en su contacto con Hashem, entonces ahí se levanta el lado opuesto. Ahí se levanta el lado de la clipá, que en este punto está representado por Paró y por Mitzrayim. Porque cuando la fuerza de la emuná es nítida y es clara, las clipot, los paronim, no tienen fuerza, no pueden levantarse. Solamente se pueden levantar cuando Am Israel está débil. Entonces eso nos lleva a una conclusión que es muy dura, ¿no? Pero en el mundo en general, todas las enfermedades, ¿quién las provoca? Lamentablemente, Am Israel. Cuando Am Israel está débil en un punto, eso significa de que en el otro lado, mitchaskim, se refuerzan, tienen más fuerza. Entonces, ese es el primer punto que yo quería tocar. Y Bezrat Hashem, como ya terminó el shiur, mañana vamos a completar la segunda parte.